¿Qué tal? Hoy quería hacer un vídeo, espero que no muy extenso, no quiero alargarme mucho, pero sí que quería hacer un vídeo porque estoy indignado con algunos influencers, se dice ahora, ¿no? Youtubers, gente de esta que, bueno, y algunos ni siquiera eso, que escriben en blogs, etcétera, sobre temas que realmente o no conocen o conocen superficialmente o basan su conocimiento en lo que han leído a otros que a su vez pues dejan bastante que desear. A veces son temas opinables, pero en otras cuestiones no solamente no son tan opinables, sino que incluso pueden hacer daño a muchas personas. Todos alguna vez hemos hablado de más, o hemos dicho algo inconveniente, o hemos faltado en algo a la caridad. Lo importante es pues intentar que lo que hacemos o decimos pues no sea para hacer daño al prójimo, intentar servir a la verdad, que lo que digamos sea con honestidad, que hayamos investigado, que no seamos temerarios en lo que decimos. Podemos errar, bueno, también podemos pedir perdón cuando nos damos cuenta de que hemos errado, pero veo que hay algunos que no solamente no hacen eso, sino que parece que están obsesionados con hacer daño a los demás. Y no les importa ni siquiera ser fieles a la verdad, ser rigurosos, tener una adecuada formación, informarse, al menos, de lo que van a hablar. Y en esta ocasión la indignación me viene bueno, viene por varias fuentes. Hace ya tiempo leí unos artículos de un estadounidense, John Salza, que escribió y ahora está preparando un libro, según tengo entendido, pues una serie de artículos contra la situación jurídico-canónica de la Hermandad Sacerdotal de San Pío X. En muchos de sus tesis son en algunos casos inexactas, en otros opinables y en algunos casos abiertamente falsas. No, en unos casos son opinables y por lo tanto, bueno, puede uno disentir, pero en otros casos, sinceramente, es que falta la verdad, bien sea por falta de formación, bien sea por mala fe. Luego, cuando me he enterado que el hombre provenía de la masonería y que había ido durante algún tiempo a las misas de la Hermandad Sacerdotal de San Pío X simplemente porque le pillaba más cerca de casa que otras, bueno, pues comprendí un poco, en fin, la mala fe, digamos, de este personaje. Pero han bebido de John Salza otras personas. Con alguna he tenido alguna discusión, incluso en YouTube, como Ezequiel Becar. Hace poco he conocido al padre Federico Hayton, que bueno, estuvo en Madrid, en el espacio Ardemans, sede o espacio cultural de la sede de Falange en Madrid, y tuve ocasión de saludarle, pero que acababa de publicar un libro titulado El error lefebrista, lleno de errores a su vez, porque bebe de todos estos errores de John Salza, de Ezequiel Becar, etcétera. Y en estos días, pues el que me ha indignado es otro de estos youtubers, Renato Roncal, que tiene un canal que se llama Cristianismo Pleno, donde también parece que está obsesionado con atacar a la Hermandad de San Pío X, con estos mismos argumentos completamente faltos de veracidad, de rigor. Yo no voy a presumir de canonista, no soy canonista, es decir, no me he dedicado a la especialidad del derecho canónico, pero sí he estudiado derecho canónico. Algo sé de derecho canónico. Yo estudié derecho con el plan antiguo, el de 1953, en el cual existía esa asignatura anual bastante profunda de derecho canónico. En los planes de estudio actuales no se estudia derecho canónico, salvo que uno haga un máster o se coja alguna asignatura de estas de libre configuración o alguna cosa de esta, pero no forma parte de las asignaturas troncales importantes de la carrera de Derecho, como sí que era cuando estudié yo. A mí me cambiaron los planes de estudio justo cuando estaba estudiando la carrera, entonces en primero de Derecho sí que estudié Derecho Canónico, estudiamos Derecho Canónico, Derecho Romano,
historia del derecho, derecho constitucional, y el derecho canónico era una parte esencial. Ahora no. Ahora lo que se estudia es derecho eclesiástico del Estado, que es otra cosa. El derecho canónico es el derecho interno de la Iglesia, con aspectos que también están relacionados con el derecho eclesiástico, como puede ser el reconocimiento canónico, perdón, civil del matrimonio canónico, etcétera. Pero bueno, pero es básicamente derecho interno de la Iglesia. El derecho eclesiástico es todo lo contrario, es el derecho que regula las relaciones entre las distintas confesiones religiosas, ni siquiera solamente la Iglesia, con el Estado. Bueno, al final, como me cambiaron el plan de estudios mientras estudiaba, estudié las dos cosas. Estudié Derecho Canónico y luego Derecho Eclesiástico del Estado. Pero luego mi especialización ha sido más en el derecho laboral, que es a lo que básicamente me dedico. En ocasiones he tocado temas de derecho penal, de derecho civil, de derecho contencioso administrativo, también de derecho canónico, pero no es mi especialidad el derecho canónico. No me dedico en exclusiva al derecho canónico, pero sé de derecho canónico. Entonces, cuando estos sabelotodos, porque lo saben de todo, aunque luego no sepan bien de nada, pues se ponen a hablar de derecho canónico, dicen muchas barbaridades. La que me ha indignado estos días ha sido cuando, hablando de la Hermandad de Sacerdotal de San Pío X, pues dicen que simplemente se creó por 5 años, con fecha de caducidad, de forma temporal, como una simple pía unión o pía unión. Bueno, habría mucho que decir, pero básicamente esta tesis no es correcta. Y sí que quiero, aunque tengo pensado escribir un libro sobre este asunto, porque es un tema muy complejo, tengo antes otra tarea que tengo todavía a medias sobre la libertad religiosa, Dignitatis Humanae, el documento del Concilio Vaticano II y sobre su continuidad o ruptura con el magisterio tradicional. Pero independientemente de eso, el tema este canónico me interesa porque está lleno de inexactitudes o de falsedades. Para empezar, para hablar de derecho canónico y del estatus canónico o jurídico canónico de la Hermandad Sacerdotal de San Pío X, que es bastante complejo, hay que saber. Porque si en un tema sencillo hay que saber, en un tema complejo hay que saber más. Yo os voy a mostrar algunos de los libros que utilizo habitualmente, tengo muchos más, pero habitualmente para todos los temas canónicos. Os voy a enseñar, por aquí tengo, por ejemplo, algunos. Estos son de derecho canónico actual. Este es el Código de Derecho Canónico de 1983. Este es el Código de Derecho Canónico de 1983, pero con las últimas actualizaciones. La última ha sido en 2023. Esta es una edición de 2024. Hubo una reforma bastante profunda, con cambio incluso de muchos cánones y de los números de los cánones en el año 2021. Y luego estos son pues manuales clásicos de derecho canónico, un tratado general de derecho canónico, y luego algo más específico, que aparte de general, que es sobre todo tema matrimonial canónico. Pero bueno, estos son, digamos, mis manuales habituales para tratar del derecho canónico vigente, actual. Tengo por ahí más, repito, pero bueno, estos son los que uso más de cabecera. Y luego, aquí tengo los manuales que utilizo para tratar asuntos de derecho canónico ya no vigente, del código de 1917. Este es el código comentado. Bueno, este también que decía aquí, del código del 83 está comentado por los canonistas de la Universidad Pontificia de Salamanca. Entonces, todos los cánones están comentados, hace referencia a la jurisprudencia de la Rota, etcétera. Bueno, en fin, no es simplemente artículos del código. Este es lo mismo, pero del código de 1917. Es muy interesante. Además son canonistas de alto nivel. Bueno, yo tengo por aquí los estudios, tengo fichas con notas, etcétera, pero bueno. Y luego
más importante o tan importante como ese, pero no tan, no tan digamos, de bolsillo, entre comillas, es esta edición en 4 volúmenes lo que es el Código de Derecho Canónico de 1917, con todos los comentarios ya así profundos y análisis bien detallados, canon por canon, con toda la jurisprudencia y legislación complementaria, etcétera, también a cargo de los canonistas de la Universidad Pontificia de Salamanca. Aquí cada canon está desarrollado en varias páginas que habla, pues eso, no solamente de la doctrina, sino también de toda la jurisprudencia, etcétera. Cuando uno tiene a mano todo esto, puede hablar de todos estos temas y puede equivocarse, porque todos podemos equivocarnos, pero al menos uno habla con cierto conocimiento de causa y sabiendo por qué dice lo que dice. Cuando Renato Roncal, John Salza, Ezequiel Becker, etcétera, se dedican a hablar de temas canónicos, sobre todo de algo tan complejo como el estatus canónico de la Hermandad Sacerdotal de San Pío X, que como digo, es muy complejo, dicen unas barbaridades tremendas. Qué gran oportunidad de callarse, en lugar de confundir a la gente y decir falsedades, basándose muchas veces en el Código de Derecho Canónico moderno, el de 1983, cuando todo esto sucede entre 1970, que es cuando se erige la Hermandad Sacerdotal de San Pío X, y 1975, que es cuando se suprime, se presentan los recursos, luego la apelación, en fin, todo eso es en relación al Código de Derecho Canónico de 1917. Y estos señores no tienen ni idea de qué están hablando. Entonces, claro, las barbaridades que dicen son muchísimas, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaban diciendo que fue creada con fecha de caducidad por 5 años. Según el Código de Derecho Canónico de 1917, toda asociación o congregación que sea erigida tiene carácter permanente. Así, de entrada. Se erigen con carácter permanente. Independientemente de que la costumbre canónica sea que los primeros años son ad experimentum, lo cual de alguna manera sirve para evaluar y luego poder retirar, si consideran adecuado, ese permiso, ¿no? Pero no nacen con fecha de caducidad. La Hermandad Sacerdotal de San Pío X, en su decreto de erección, se establecen 6 años, no 5, 6 años ad experimentum, renovables por otros 6, tras lo cual llegaría una concesión definitiva si no había nada que se opusiera. Es decir, lo que se puede es decretar la suspensión de ese permiso, pero de entrada son a perpetuidad. Claro, estos señores no saben que, sobre todo teniendo en cuenta cómo era el derecho canónico en esa época, no saben la diferencia entre la aprobación y la erección. Una pía unión podía aprobarse o erigirse. Si se aprobaba, tenía permiso, pero no tenía personalidad moral, es como se llamaba entonces la personalidad jurídico-canónica, pero si era erigida, sí tenía personalidad moral. Y toda entidad con personalidad moral era creada con carácter permanente, independientemente de que los primeros años fuesen ad experimentum. Todo esto lo desconocen completamente. Entonces, como hablar es gratis, pues dicen que nació por un periodo de 5 años, otros han dicho de 3, en fin, unas cosas que no tienen ni idea. No, hay un decreto de elección. No era necesario un decreto de elección, siendo una pía unión, es verdad, pero era posible y se hizo. Era un decreto de elección. Por tanto, tenía personalidad moral. Y por tanto, tenía carácter permanente. Y por tanto, tenía derecho a acogerse a una serie de beneficios, como el de recurrir al Tribunal de Asignatura Apostólica, que rechazó el recurso alegando que no era competente porque el Santo Padre también estaba de acuerdo.
Luego se presenta un recurso de apelación que ni siquiera es tramitado, se niegan a tramitarlo. En fin, hay una cantidad de irregularidades tremenda. Pero independientemente de eso, a lo que voy es al desconocimiento absoluto de lo que hablan. Es que no saben de qué están hablando. Es sorprendente. Luego también en este tema hay una cuestión importante, donde ya sí entramos en temas algo más debatibles, ¿no? Como por ejemplo, la naturaleza exacta de la asociación que se crea. Era una pia unio, técnicamente así dice el decreto de elección, sin embargo, al mismo tiempo se está hablando de que es una entidad en la que se hace vida común sin votos, lo cual nos sitúa en otro tipo de congregación, que ya no sería una pía unión. Y aquí entramos entre lo que es materialmente cierto, verdad, y lo que es técnicamente o desde el punto de vista jurídico. Voy a poner un ejemplo. Si yo dono una vivienda a un señor y el señor me dona a mí 200.000 euros, jurídicamente, técnicamente, podemos decir que hemos hecho dos donaciones. Pero eso es una ficción. La realidad es que hemos hecho una compraventa. Y en cuanto eso se judicialice, evidentemente se va a decir que era una compraventa encubierta. Porque lo que importa es la realidad. La realidad es verdad que en cada área del derecho tiene más o menos importancia la cuestión formal. Incluso hay áreas del derecho donde la formalidad es ad solemnitatem, que se llama, es decir, lo que se ha hecho formalmente es lo que tiene validez universal en cuanto a consideración de la entidad o del negocio jurídico, pero lo normal es que la realidad, independientemente de lo que diga la letra, la realidad sea lo que debe ser tenido en cuenta jurídicamente. Y eso también afecta a la Hermandad Sacerdotal de San Pío X, por supuesto. En el derecho canónico también es así. También es así. Hay cuestiones formales fundamentales, pero la realidad siempre está por encima de la cuestión formal. ¿Era una pía unión o era una congregación de vida común sin votos? Que es lo que dicen los estatutos. En el propio decreto de elección se hace referencia a ello, aunque luego técnicamente se diga que se aprueba como pía unión. Esto nos llevaría a otro debate, pero yo entiendo que ahí ya entraríamos en temas más discutibles. Pero lo otro es que no es discutible. No es discutible. La distinción entre aprobación y elección no es discutible. Que hay un decreto de elección y no de aprobación no es discutible. Que eso le da a la Hermandad Sacerdotal de San Pío X personalidad moral y por tanto nace con un carácter, temporalmente hablando, permanente, no es discutible. Quien lo discute es porque es ignorante en la materia. No sabe de derecho canónico, por lo menos de derecho canónico vigente en ese momento, que era el de 1917, como digo. No saben. Y están emitiendo vídeos, diciendo cosas que están viendo miles de personas, a las que están confundiendo por su ignorancia, cuando no por su mala fe. Hay muchos más temas, muchísimos más temas, pero harían este vídeo muy largo, no quiero hacerlo más largo. Repito que estoy trabajando, estoy recopilando material para hacer un trabajo sobre esta cuestión, porque creo que además se ha tergiversado todo, como el tema de lo que llaman los tribunales de la Hermandad Sacerdotal de San Pío X, como si fuesen usurpadores de la función de los tribunales de la Rota, lo cual es también falso completamente, es desconocer completamente la naturaleza, no de esos tribunales, sino de esa comisión canónica, que no es lo mismo, porque no es un tribunal. Pero bueno, ellos como lo mezclan todo, lo confunden todo, dicen, no, se ha atribuido funciones judiciales que no le competen. Bueno, en fin, como digo, es pura ignorancia. En otros casos, mala fe. Yo casi que prefiero que se trate de ignorancia a que se trate de mala fe. Pero como estoy, digamos, especialmente irritado con ese vídeo absolutamente deleznable de este canal de Cristianismo Pleno, pues bueno, no quería dejar de hacer este vídeo.
no se puede leer o escuchar a cualquiera. Todos nos podemos equivocar, yo el primero. Seguro que más de una vez puedo decir algo que no sea preciso. Pero cuando estamos tratando cuestiones que afectan a la conciencia de las personas, cuestiones tan importantes, hay que tener un poco de prudencia, de caridad y no hablar de más cuando uno no conoce bien el tema. ¿Mm? No fiarse de cualquier cosa que ha leído uno por ahí o un vídeo que ha visto, que ha escuchado en YouTube o un artículo que ha leído en no sé qué blog. Hay que formarse un poco mejor, sobre todo en estas cosas tan importantes. ¿Mm? Entonces, bueno, este era el mensaje que quería trasladar. No os fiéis de este tipo de canales como Cristianismo Pleno y todos estos que, bueno, ha salido también ahora otro canal, no recuerdo ahora cómo se llama, también contra la fraternidad de San Pío X. Están últimamente obsesionados contra la hermandad de San Pío X, como ha crecido tanto en los últimos años. Ahora mismo, hace 10, 15 años podía atender aproximadamente a 500.000 de personas en todo el mundo, o no más. Bueno, no deja de ser un número importante. Pero es que ahora probablemente se ha multiplicado por 2 o por 3 el número de personas que van a las capillas de la Hermandad Sacerdotal de San Pío X en todo el mundo, y el crecimiento es tan importante que toda esta gente de mentalidad más o menos conservadora pues está muy enojada, ¿no? Me consta, por ejemplo, que el padre Federico Hinton o Hayton pues está enfadado porque, bueno, algunos de sus feligreses pues han dejado de acudir a sus celebraciones y han empezado a ir a las de la Hermandad Sacerdotal de San Pío X, y de alguna manera ese enojo pues le hizo reaccionar escribiendo ese libro con tantas imprecisiones. Bueno, yo puedo comprender humanamente ese tipo de reacciones, pero las cosas no son así. Hay que ser riguroso, hay que ser fiel sobre todo a la verdad y respetar a las personas que también tienen criterio, porque los fieles no son propiedad de nadie. Y un fiel que se siente en estado de necesidad y considera que necesita ser atendido por un sacerdote como los de la Hermandad de San Pío X, pues está en su derecho. Y el derecho canónico no solamente le ampara, también obliga a ese sacerdote, incluso aunque estuviese sancionado, estuviese excomulgado, a pesar de todo, en un caso de necesidad, a petición de los fieles, todo sacerdote tiene la obligación de atender a los fieles. Parece que a algunos se les ha olvidado. En fin, os dejo por hoy.